Gracias por la invitación y muy contento de poder conversar en su programa. Bien, al rector lo hemos visto en muchos momentos difíciles, en varios en realidad, momentos difíciles del país. Ha cambiado esa energía, esa postura, esa gallardía con la que lo hemos visto tomando en algún momento incluso decisiones tan importantes para el país. ¿Cómo se siente en la actualidad el rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz? Nosotros seguimos la misma línea, desde un inicio tomamos una posición institucional. El tema del censo era un tema que nos preocupaba a todos los bolivianos, en especial a la región donde nosotros vivimos, pero no mezclamos la política con un tema estrictamente de reivindicación del pueblo boliviano. Pedimos censo, exigimos censo. Lamentablemente tuvimos que tomar medidas de hecho porque el gobierno no quería llevar censo el año 2023, que era el primer planteamiento que nosotros habíamos hecho, y planteaba que el censo se haga el 2026. Fue un gran sacrificio de nuestra región, pero de todos los bolivianos. Al final de cuentas, hoy, imagínense, quieren enarbolar la bandera del censo. Inclusive algunos actores políticos que se opusieron al censo ahora están como salvadores del censo. Nosotros no hemos pasado esa línea que nos trazamos, fijar una posición institucional. Seguimos en esa línea institucional. Hoy estamos esperando el resultado del censo. Ojalá que se cumpla la ley 1492 y en función a eso pues también podremos hacer algunas observaciones o tomar algunas determinaciones, porque no hay claridad hasta el momento en los resultados que el Instituto Nacional de Estadística pueda proporcionar, porque se olvidaron de llevar adelante una encuesta de cobertura de la calidad del censo. Ahora, Vicente Cuéllar, en la actualidad, mucha gente, después de todo lo que ocurrió, ¿no?, con relación al censo, la proyección institucional, ¿no?, que se manejó en aquel momento, alrededor de una imagen. ¿Era una imagen política o era una imagen de reivindicación social en apoyo al pedido popular que tenía la gente de que este censo tenga la responsabilidad de parte del gobierno de, más allá de convocarlo, más allá de tener la fecha exacta, que se respeten todos los mecanismos que funcionan alrededor de un censo de esta naturaleza, que iban a tomar o iban a decidir, iban a tener incluso resultados tan importantes que en la actualidad, como lo decía, esperemos que esos resultados realmente sean los reales, lo que se estaba buscando. ¿Cómo se veía esa imagen de Vicente Cuéllar en ese momento? ¿Y cómo ha cambiado actualmente esa imagen? Yo decía hace un momento, nosotros asumimos una posición institucional, pero con una dosis de una propuesta técnica para que el censo se lleve adelante. Miren, el censo no significa o no implica solamente distribución de recursos económicos o redistribución de escaños parlamentarios. Los resultados del censo se convierten en una herramienta poderosa para planificar el desarrollo departamental, municipal y nacional. Nos preocupa mucho el adormecimiento de todas las instituciones y principalmente de las universidades públicas, porque las instituciones como las universidades son las llamadas a orientar la sociedad. Entonces, nosotros ya teníamos los resultados del censo del año 2012 y ninguno de los representantes de las instituciones pues lecturaron esos resultados. Oruro es una muestra clara de que sus autoridades no lecturaron los resultados del censo del año 2012. Por eso es que no se preocuparon en proyectar a este departamento que tiene un enorme potencial. Y otras regiones del país siguen postergadas porque no lecturaron los resultados del censo del año 2012. Por eso es que nosotros seguimos esta línea. Nunca habíamos aspirado
a trascender más allá de Santa Cruz, pero por suerte hoy somos reconocidos en todo el territorio, vamos a todos los departamentos, ciudades intermedias, cantones, y todos lo conocen a Vicente, Sí. pero no lo conocen como Vicente Cuéllar, lo conocen como el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Sáenz Moreno. Exacto. Vamos a salirnos un poco del tema del censo. No hace mucho apareció unas declaraciones hablando sobre Manfred Reyes Villa. ¿Cuál es esa postura? Estamos viendo como una imagen fuerte políticamente a Manfred Reyes Villa. ¿Cómo lo ve Vicente Cuéllar con relación a ese aspecto? ¿Se ratifica en las declaraciones? ¿Qué es lo que podemos decir? Y hablar un poquito acerca de la política coyuntural que vive nuestro país. Mire, yo creo que primero hay que contextualizar en el ámbito en los cuales se mueven los diferentes actores políticos, ¿no? En este momento, el MAS está cerrando un ciclo en la vida política de este país. Después de 18 años, el MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos. Ha quebrado el país, ha quebrado la economía, no tenemos combustible, no tenemos diésel, no se logró esa mentada industrialización con sustitución de importaciones. No existe esa Bolivia industrializada. Yo vivo en un país altamente endeudado, sin divisas, sin gas, pero además sin ninguna posibilidad de lograr esa diversificación de la estructura productiva. Por el otro lado están los políticos tradicionales, y saben perfectamente quiénes son esos políticos tradicionales. Esos políticos tradicionales que han monopolizado la política durante 30 años en este país y no generan confianza. Y el tercer bloque están los nuevos actores. Entonces, los bolivianos tenemos dos opciones. O nos quedamos con el MAS y sus aliados, o optamos por actores nuevos, con una nueva visión de país, con una nueva propuesta para reconstruir este país y crear alternativas y posibilidades para todos los bolivianos. Esa es la disyuntiva que tenemos los bolivianos en este momento. Por un lado, el MAS y sus aliados, y por el otro lado, actores nuevos. Ahora, cuando hablamos de actores nuevos, obviamente uno no tiene que autocalificarse. Vicente Cuéllar es una imagen nueva. ¿Se considera así para las elecciones del 2025? Miren, yo nunca he sido candidato en este país. Mi aparición en la vida política es producto de un trabajo que nosotros realizamos en una institución académica, pero además hemos mostrado a todo Bolivia que con equilibrio, con seriedad, con una propuesta clara, se pueden solucionar los problemas y lograr la unidad. Entonces, nosotros, más allá de las aspiraciones individuales, estamos pensando en el interés colectivo de todos los bolivianos. No estoy en ese afán de comprar diputados para mostrar mi fuerza, porque al final de cuentas 20, 30 o 42 diputados no ganan una elección. El transfugio político es algo que no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la conducción política de este país. Eso queda claramente establecido, de que quienes se pasan de un lado al otro no tienen principio. Y esa es la vieja práctica de los políticos tradicionales. Ahora, abordemos el tema de las 4 preguntas que el presidente envió al Tribunal Supremo Electoral. 4 preguntas que 2 están involucradas en análisis constitucional, que hablan sobre la modificación parcial de la Constitución Política del Estado. Se analiza el artículo 411 de la Carta Magna con relación a este tipo de modificaciones y cómo se lo debe manejar, y se lo debe hacer con mucha responsabilidad. Cuando se entera Vicente Cuéllar de estas 4 preguntas, que ya las sabíamos, que ya la teníamos entendido, pero cuando se envía con una más adicional a las 3 que había anunciado el presidente el pasado 6 de agosto, ¿cuál es la lectura desde la objetiva de Vicente Cuéllar? ¿Qué es lo que le puede decir a toda la población urureña, que todavía no le está entendiendo el tema en cuestión? Porque las preguntas en algunos casos son confusas, como siempre se lo ha estilado, pero en este caso también se nos está delegando responsabilidades con la subvención de los combustibles. A ver, primero este referéndum
que ha planteado el señor presidente es distractivo para que la gente hable precisamente de estos temas y no hable del problema central de los bolivianos, que es el problema económico, el encarecimiento de la canasta familiar. Pero además, porque el gobierno sabe perfectamente que en este momento ya perdió credibilidad. Los agentes económicos, como decimos los economistas, no tienen confianza en el gobierno. Cualquier medida que adopte el gobierno no va a tener un efecto positivo. Por eso es que el gobierno, dándose cuenta de que ellos han perdido credibilidad, quiere preguntarle al pueblo qué se va a hacer. Y eso es una barbaridad. A ver, para ordenarnos. En primer lugar, este gobierno está pretendiendo violar la Constitución Política del Estado, y usted hablaba muy bien. El artículo 411 de la Constitución dice que para lograr una reforma parcial de la Constitución tenemos dos caminos. Por un lado, la iniciativa popular, es decir, recolectar firmas hasta un 20% del padrón electoral para plantear una reforma parcial de la Constitución. Y por el otro lado tenemos la iniciativa legislativa, que con 2/3 yo puedo aprobar una reforma parcial de la Constitución. Como no se va a lograr ese 2/3, ¿qué ha hecho el gobierno? Maliciosamente, ellos han presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Qué significa eso? Que el Tribunal Constitucional le permita al gobierno llamar a referéndum con decreto supremo. Esto es muy peligroso, porque mañana vamos a violar, cuando así los gobernantes quieran, la Constitución solamente con un decreto supremo. A ver, referente a las preguntas. En realidad las preguntas están clasificadas en 3, si bien son 4, pero las dos primeras están relacionadas porque hablan de la subvención a la gasolina y la subvención al diésel. El artículo 14 de la ley 026 dice que cuando hay temas que son privativos del Poder Ejecutivo, no pueden llevarse a un referéndum. Es decir, en otras palabras, en este momento es competencia privativa del presidente decir, ¿mantengo la subvención o no mantengo la subvención? ¿Por qué le va a preguntar al pueblo si nosotros hemos elegido a un presidente para que administre este país? Por lo tanto, esa pregunta no es tema de un referéndum. Segunda pregunta, relacionada al tema de los escaños. Imagínense esta barbaridad. El gobierno, el presidente, quiere incrementar la cantidad de diputados de 130, no sé, a 140, 150. Si el gran problema de la economía, si el gran problema de la crisis económica en este país es el déficit fiscal es cuando mis gastos están por arriba de mis ingresos. Si ese es el tema central de la economía, ¿por qué quieren incrementar el gasto? Porque incrementar diputados significa incrementar gastos. Incrementar diputados significa tener menos salud, tener menos educación. A mí me parece que lo que en el fondo el presidente quiere es no cumplir la ley del censo, la ley 1492, que rige para la etapa precensal, censal y poscensal. Ningún referendo, ninguna ley que se apruebe a futuro va a tener una aplicación con carácter retroactivo. Por lo tanto, esa pregunta no tiene sentido. Pero además, artículo 298 de la Constitución Política del Estado dice que el censo es un tema privativo del Poder Ejecutivo. Y la tercera pregunta relacionada con el tema de la reelección. El tema de la reelección está resuelta porque ya se ha establecido en la sentencia constitucional 1010/23 que la reelección indefinida no es un derecho humano. Pero por otro lado, en la parte argumentativa de esta sentencia constitucional establece que ningún gobernante de manera continua o discontinua puede gobernar más de 10 años en este país. Por lo tanto, lo que está haciendo el señor presidente es censurado por el pueblo y por las diferentes instituciones. Nosotros como Comité Interinstitucional en Santa Cruz, pero además el Comité Multisectorial, hemos rechazado
hemos rechazado el tema de los referéndums. ¿Saben cuánto dinero costó el 21F? El referéndum del 21 de febrero, 100 millones. ¿Cuánto va a gastar en este referéndum el gobierno? ¿Tiene plata para hacer política, para hacer referéndum? Y los hospitales no tienen medicina, no tienen ítem. Entonces, yo creo que el pueblo boliviano debe de alguna manera levantar su voz, y ahí están las instituciones. Las universidades son las instituciones orientadoras de la sociedad y tienen que cumplir ese rol. Nos parece muy importante y vamos a comprometerlo al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para que podamos tener charlas por la tecnología, por el Zoom, porque hay muchos temas que tenemos que abordar. La gente de Oruro merece conocer también desde otras perspectivas y otras líneas sociales, económicas, políticas, para poder entender qué es lo que está pasando en realidad en nuestro país. Y lo vamos a comprometer enseguida, ¿no? Pero ya es un compromiso que esperemos que nos acepte, porque sabemos que su agenda es muy apretada acá en Oruro. Y también el tiempo en televisión es corto, pero hoy hay una actividad acá en la Universidad Técnica de Oruro. Y justamente su llegada es para firmar un convenio. Así es, mire, en realidad vamos a firmar una adenda porque ya tenemos un convenio con la Universidad Técnica de Oruro. Ya. Y hemos llegado con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias para trabajar en el tema del mejoramiento genético bovino. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es la universidad pionera en este país. Gracias a la universidad y al convenio con el JICA se ha mejorado pues considerablemente en este país el mejoramiento genético. Ahora no tenemos nada que envidiar a otros países. Pero por otro lado también tenemos otros escenarios en los cuales podemos trabajar. La Universidad René Moreno ha presentado un estudio claro para el uso de la biotecnología. En este momento el uso de la biotecnología es un tema de supervivencia del sector productivo, del sector agrícola. ¿Por qué? Porque hay un cambio climático que evidentemente afecta a la producción agrícola y es necesario que las universidades orienten a los productores, pero además sean una especie de puente con el gobierno. Nosotros hemos presentado este proyecto ¿para qué? Para que demostrarle de que el uso de la biotecnología obviamente es un tema que sí debe ir adelante. Hay que trabajar y profundizar mucho más en este tema. Por otro lado, también estamos haciendo una serie de investigaciones en otras áreas, por ejemplo en la palma aceitera. Ustedes saben que hemos trabajado muy bien en la investigación de la quinoa, del maíz morado. Entonces, creo que las universidades tenemos que compartir esta experiencia, estos conocimientos, estos trabajos de investigación. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de los productores y ponerlo al servicio de la sociedad.